competencia. Listo, entonces les decía que para mí es un placer estar acá, acompañarles en el desarrollo de esta competencia, manifestarles que ya afortunadamente llevo casi 10 meses como instructor SENA y siempre desarrollando la misma competencia que es la competencia transversal de investigación. Eh, ya les manifesté, mi nombre es Simón Hernández Patiño y el día de hoy vamos entonces a distribuir eh, nuestro encuentro o nuestra sesión en línea en tres momentos. En la medida de lo posible, en tres momentos, ¿cierto? Un primer momento donde vamos a presentar la competencia, todo lo que tiene que ver con las fechas, de las evidencias, con la atención que yo voy a hacer aparte de este encuentro para que ustedes puedan ir resolviendo sus dudas un día a la semana específicamente. Eh, Obviamente con la construcción de las evidencias, con las fechas, con la atención del chat, que es otro espacio diferente a estas sesiones en línea, eh, el tema de las grabaciones, el resumen. Estoy tratando de grabar con otra estrategia porque desafortunadamente hoy me di cuenta que con otros programas me estaba quedando la voz muy entrecortada y bueno, eso imposibilita mucho a quienes revisan la grabación posteriormente. Esperemos que esta vez salga bien y entonces en un primer momento vamos a cortar todo lo que tiene que ver con toda la presentación, les decía, de la competencia. Luego vamos a entrar a explicar la primera evidencia, ¿cierto? ¿Qué criterios de evaluación tiene? ¿Cómo la vamos a elaborar? ¿Qué productos se espera que ustedes generen? ¿Qué actividades están ligadas a este desarrollo de esta actividad y de esta evidencia? Y en un tercer momento, perdón, trataremos, repito, si nos da tiempo, de introducir un poco la segunda evidencia, que es ya la construcción de la propuesta de investigación. Listo. Entonces vamos a ir al primer momento y ese primer momento implica la presentación de la competencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener muy presente lo siguiente. Yo busco acá presentación de la competencia. Bueno, tenemos entonces el desarrollo de esta competencia transversal que tiene las siguientes orientaciones. Su nombre o la posibilidad de generar esa habilidad está encaminada hacia lo que aquí estamos observando como desarrollar o estar en capacidad de desarrollar y de orientar procesos de investigación formativa según referentes técnicos. Ya a medida que avancemos en la competencia, iremos comprendiendo por qué según unos referentes técnicos y por qué unos criterios, básicamente como unas reglas del juego sobre las que se hace o sobre las que se tiene o debe estar basada toda propuesta de investigación. Listo, así como en los deportes, en la vida social y cultural, hay unas reglas en las ciencias, en las disciplinas y en la investigación. Obviamente también hay unos criterios que debe seguir toda propuesta, independientemente sea una propuesta básica, aplicada, documental, pero debe tener unos criterios que la guíen. Listo. Entonces, por eso hablamos de esa competencia, hablamos de que entonces estamos aspirando a llegar allá, estamos aspirando a ser competentes, ¿cierto? A que podamos lograr desarrollar esas propuestas de investigación formativa según esas referencias técnicas. Listo. ¿Qué buscamos entonces con esto? Con esto lo que se busca es que ustedes estén en capacidad, y no estoy presentando pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están observando pantalla? Listo, gracias, Cristian. Miren, ya estamos hablando de que vamos a buscar, ¿cierto?, ser competentes en el desarrollo de propuestas de investigación formativa y que para ello, pues lo que buscamos es desarrollar esos procesos de investigación teniendo en cuenta nuestro contexto social y productivo, en este caso
¿Cuál contexto social y productivo? Pues contexto social que va desde lo nacional, lo departamental y lo local, específicamente ya el lugar o el espacio que usted habite como ciudadano o ciudadana colombiana, y todo lo que socialmente está ligado a su vida profesional o al posible campo laboral que está escrito en un gremio económico en el que usted después va a laborar o incluso labora en el momento o ya tiene experiencia en el mismo, ¿cierto? Entonces buscamos que esos procesos de investigación aporten, bien sea desde la perspectiva social o desde la perspectiva productiva, a el desarrollo de nuestro país, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues se hace precisamente para ser competentes, para estar en capacidad de realizar este tipo de construcciones y cómo vamos a evidenciarlo. Entonces esto lo vamos a evidenciar, esto tiene unos criterios, ¿cierto? Básicamente nos están diciendo, vea, usted quiere llegar a esto, si quiere llegar a esto, ¿cierto? Usted debe estar en capacidad, primero, de analizar su contexto productivo. Y cuando analice su contexto productivo e identifique las características y las necesidades que tiene, va a empezar a ser competente y va a empezar a estar en capacidad de desarrollar una propuesta de investigación. Pero no es solamente analizar el contexto productivo, tiene que estar en capacidad de argumentar teóricamente el proyecto, ¿cierto? Tiene que estar en capacidad de estructurar el proyecto de acuerdo a esos criterios o a esas reglas que les mencionaba anteriormente. Y finalmente debe también proponer soluciones a las necesidades que encontró allí en el contexto donde usted se desempeña laboralmente o aspira a desempeñarse laboralmente. Listo. Entonces, cuando nosotros logramos estos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Se supone que si logramos esto, vamos a ser competentes, pero entonces ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cuál va a ser nuestro vehículo? Nuestro vehículo entonces van a ser dos evidencias. Con esas dos evidencias nosotros vamos a dar cuenta que logramos ser competentes. Listo, que estamos en capacidad de desarrollar esos procesos de investigación efectivos. Entonces, para lograr demostrar el primer resultado de aprendizaje, que es analizar el contexto productivo, vamos a elaborar un mapa mental. Listo, ya les voy a explicar en el segundo momento de hoy cómo elaboramos ese mapa y cuáles son los criterios para ello. Y con la segunda evidencia, que ya es la propuesta de investigación, que es la más robusta, ¿cierto? Vamos a dar cuenta de tres resultados de aprendizaje. Por eso es la más robusta, por eso es a la que le vamos a destinar más tiempo y por eso va a implicar entonces que de manera aplicada y de manera muy concienzuda la elaboremos, ¿cierto? En sus distintas etapas, que ya llegará el momento donde explicaremos esa evidencia. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, para el desarrollo de nuestra competencia, para lograr esto, tenemos 48 horas de formación efectiva y entonces esas 48 horas de formación la vamos a dividir precisamente en 8, ¿cierto? Para realizar ese mapa mental y dar cuenta del primer resultado de aprendizaje y las otras 40 las vamos a destinar a los restantes 3 resultados de aprendizaje. ¿Vamos bien? Gracias, Ricardo. Recuerden, por el chat, por el emoji, por voz, pero importante que me den cuenta que están. Gracias, José Humberto. Gracias, Nancy. Listo, entonces, eh, esa es nuestra competencia, ¿cierto? Ya voy a entrar a explicar, como les decía, la evidencia en el segundo momento, no sin antes pues tener muy presente y empezar a justificar nuestra competencia de investigación, ¿cierto? Entonces vamos a partir de una premisa y yo les invito a que cada uno, cada una, recuerde o trate de recordar por allá en lo más remoto de su memoria asuntos ligados a la creatividad muy mediada por la inocencia, ¿cierto? Incluso lo que ustedes pueden ver a través de sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus sobrinas. Si la memoria, pues a mí personalmente me da muy poquito para llegar muy atrás, pero tengámoslo muy en cuenta.
Listo. Y si empezamos a escudriñar por allá, nos vamos a dar cuenta de que sí o sí, casi que por naturaleza, aunque no me gusta afirmarlo tan tajantemente, como seres humanos, ¿cierto? Vamos a partir de, de una afirmación y es que somos curiosos, ¿cierto? Somos curiosos, somos curiosas y la curiosidad nos ha hecho creativos, ¿cierto? Digamos que hay un vínculo, podríamos decir que hay un vínculo entre la curiosidad y la creatividad, ¿cierto? Y esa capacidad, ¿cierto? Esa capacidad, lastimosamente, a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Se ve muy castrada, por así decirlo, producto de nuestro proceso de socialización, que es un proceso normal, ¿cierto? De adquirir unas normas, de vivir en comunidad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lastimosamente, ese proceso muchas veces, no siempre, junto con la escuela y con las verdades que la escuela trata de transmitir y todo esto, ¿cierto? Perdemos esa capacidad de asombro, perdemos esa capacidad de creación, perdemos esa capacidad de observar precisamente con ojos de niños la realidad, ¿cierto? Y la investigación, ya no de una manera tan inocente, sino de una manera ya más académica, es un proceso similar. Es un proceso mediante el cual nosotros tratamos de encontrar una falla, un problema, una deficiencia y muchas veces intervenirlo, no siempre creativamente, algunas veces creativamente, pero siempre buscando soluciones, ¿cierto? Para atreverse a solucionar un problema desde la perspectiva de investigación, sí o sí hay que ser creativos, ¿cierto? Entonces eso recoge esas dos facultades, la curiosidad y la creatividad, obviamente ya es de otro enfoque, de un enfoque más académico, un enfoque más técnico, pero si vinculamos esto con el trabajo, ¿cierto? Si vinculamos esto con por qué ustedes que se están formando como desarrolladores, desarrolladoras de software, ven este tipo de competencias. Si ustedes lo que deben de saber es mucho de códigos, me imagino, y de crear páginas web y de diseñar videojuegos, no sé, ¿cierto? Yo en ese tema soy un ignorante. Pero no es solo eso. Partamos entonces de lo siguiente. En el mundo de hoy, ¿cierto? En el mundo laboral de hoy, no digamos que el siglo XXI, porque apenas van 26 años del siglo XXI, pero en el mundo laboral de hoy se miran algunas cosas más allá, ¿cierto? O de manera transversal, de manera integral, se tiene en cuenta que Erika, que Kevin, que el resto de compañeros y compañeras sea un gran desarrollador, una gran desarrolladora de software, pero también que tenga otra serie de habilidades, ¿cierto? Dentro de esas habilidades se habla mucho de las habilidades sociales, ¿cierto? De la comunicación asertiva, de la escucha, de la atención atenta y todo este tipo de facultades, pero también parte de esas competencias, de esas habilidades, está la capacidad de resolver problemas que son reales dentro de un contexto laboral o social real y que se puede transformar o que se puede intervenir a partir de los conocimientos que ustedes tienen, ¿cierto? O de las capacidades laborales que ustedes desarrollan en la carrera. Entonces, la investigación en este caso es esa competencia que busca desarrollar esa habilidad que hoy es muy tenida en cuenta en el contexto laboral y es que estén en capacidad de crear soluciones, ¿cierto? Soluciones reales que tengan impacto y que verdaderamente atiendan a una necesidad. Listo. Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a ver acá la justificación en nuestro material desayuno de la competencia, nos van a decir que sí o sí, cuando se habla de este aspecto de la excelencia en el mundo laboral, estamos hablando lo que les decía anteriormente, que es importante que más allá del dominio técnico, pues tengamos esas habilidades sociales, habilidades tecnológicas, digitales, de bilingüismo, que es cierto que cada vez son más necesarias, pero también capacidad de resolver necesidades y problemas de ese contexto. Listo. Esto es lo que pues, llaman agregar valor, aunque
pues no todo el mundo está de acuerdo con esto, sino que es precisamente hacer algo más allá de lo tradicional, ¿cierto? Estar en capacidad de ser un profesional integral y por eso en el SENA hablamos de formación profesional integral. Listo. Acá pues del profesor Guijosa se cita un fragmento en donde precisamente le hace referencia a que esa formación del hoy y del mañana pues debe estar integrada a las ciencias, pero también a la capacidad de resolver problemas, tener conocimientos básicos de matemática, contabilidad, estadística, pero también comunicarnos bien, estar en capacidad de trabajar en equipo, ¿cierto? Y todo esto es fundamental para desempeñarnos en cualquier profesión, perdón, u oficio, para ustedes como desarrolladores de software, para mí como profesor, ¿cierto? Para el médico, para absolutamente todos, ¿cierto? No hay nada más mamón, y me disculpan la palabra, que por ejemplo usted tiene que trabajar en su empresa, en su lugar de trabajo, con una persona que sabe mucho, pero que no se sabe comunicar, que es grosero, es una persona, como decimos aquí en Antioquia, mal hablada, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pues obviamente no aportan de manera integral a una empresa o a un contexto productivo, independientemente del cual, cualquiera que estemos hablando. Listo. Entonces, ¿a qué venimos acá? Pues aquí venimos entonces con bueno, profe, pero ¿para qué me está tirando pues tanta carreta con eso? Entonces vamos a tener presente que entonces, precisamente por ello, tenemos una finalidad y es que ustedes como aprendices desarrollen esas capacidades que les permitan argumentar, proponer e interpretar, y a partir de allí pues estructurar proyectos de investigación de acuerdo a los métodos, a los principios, a los requerimientos técnicos, pero que sean claves y que aporten a los contextos de los cuales venimos hablando. ¿Listo? Y por eso esas competencias, en el caso particular de la investigación, es lo que llamamos competencias habilitadoras para las profesiones del futuro, que requieren, como ustedes lo están viendo ahí, no es la carreta mía, ¿cierto? Esto lo hacen pedagogos que saben mucho más que yo de enseñanza. Esto es aprender a investigar y lo que implica, ¿cierto? Que investigar implica esto, buscar información, analizarla, gestionarla, y todo esto en función precisamente de resolver esa necesidad que encontramos y que se convierte, ojo, en nuestro problema. Vamos a ir luego pensando en qué tipo de problema del mundo del análisis y el desarrollo de software nos gustaría investigar y muy posiblemente si lo solucionamos generar, ese aporte entonces desde la perspectiva, de la investigación. Entonces, aquí pues más o menos es un poco de lo mismo, ¿cierto? Porque investigar, porque es un proceso de creación, de ideación, de innovación, que se hace de acuerdo a unas reglas, que resuelve problemas y que esto es, habilitador para lo que llamamos los profesionales del presente y del futuro, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tratar de ser creativos en la solución de esos problemas y obviamente vamos a hacer o vamos a aprender a analizar, a gestionar, a codificar y a, producir resultados de investigación en función de esos datos, y de esa gestión que hagamos de la misma información que vamos hallando producto de la investigación, ¿cierto? En el SENA, pues en nuestra institución, pues básicamente lo que hemos venido hablando, pues en nuestra institución afortunadamente se dieron cuenta de que la formación profesional integral quedaría mucha si no se tuviera como objetivo que ustedes estuvieran en capacidad de realizar esos procesos de, investigación, que permitan, precisamente, aportar, a lo social, a lo productivo en función de las competencias que ustedes aquí desarrollan y que aprenden para la vida. Listo. Ahora sí, seguimos en la presentación. Tercero, pues como una tercera cosita que quiero hablar en cuanto a la presentación. Muchachos, muchachas, yo sé que yo al frente, ¿cierto? Pues no tan al frente porque aquí no hay nada al frente, pero después de esta videollamada, yo tengo unos seres humanos, ¿cierto? Y yo no he tratado, ¿cierto? Porque pasa, a veces me pasa. He tratado de que este tipo de formación, si bien los roles son muy distintos, pues no me vayan como a deshumanizar un poco. Listo, entonces yo sé que ustedes a veces van a tener problemas, de pronto con conectarse, de pronto con entregarme una evidencia a tiempo. Yo voy a comprender todo ese tipo de situaciones, eso sí,
no me la dejo montar en ese sentido tampoco. Es decir, yo sé que no todos los días nos va a morir el perro, ni el gato, ni que siempre nos van a acabar los datos, ni que en todas las clases o para entregar todos los avances tuvimos problemas y no nos dio para entrar al archivo, ¿cierto? ¿No? Es que cosas verdaderamente que sean reales, yo las voy a entender y créanme que no quiero que sientan ningún tipo de presión porque somos seres humanos, nos pasan cosas y en algunos momentos pues hay situaciones por atender, ¿cierto? Y esto lo digo, por ejemplo, porque el día de hoy, bueno, o ayer, uno de mis mejores amigos perdió a su mamá, ¿cierto? Entonces hay cosas que como seres humanos nunca vamos a controlar y yo sé que nos pueden pasar porque estamos precisamente vivos y eso no implica que estemos expuestos a lo que pasa en la vida, ¿cierto? Entonces, tener siempre presente eso, que se pueden comunicar conmigo y que yo voy a entender ese tipo de situaciones. Listo, antes de que tomen la decisión de no, yo me voy a salir del SENA, no, yo no fui capaz con esa competencia, no, yo nunca le entendí a ese profesor. Listo, que tengamos eso muy presente. Bueno, ¿qué más? En cuanto a la competencia, vamos a tener un chat, ¿cierto? Yo les decía que aparte de los encuentros eh, semanales de sesiones en línea, tenemos un chat. Ustedes lo van a encontrar acá en la parte superior izquierda o o en la esquina superior derecha de la pantalla mejor. Acá como están viendo este chat, listo. Aquí aparecerá, yo mañana ya se los habilito, se los programo, el de investigación, como aparece este verdecito, y los atenderé en este horario. Ustedes pueden entrar a mi perfil si se les olvida, toman un pantallazo acá, y en este horario yo les atenderé martes de 10 a 11 de la mañana para que podamos resolver las dudas que puedan tener. Yo también en el anuncio que les pongo semanalmente para el encuentro, les pongo mi correo, pues porque obviamente si pasa algo, quieren resolver algo y pues yo que voy a esperar hasta que sea la clase o hasta que me pueda atender el profesor por chat, yo les puedo resolver la duda por correo o a través del líder o la líder de la ficha. Listo. Bueno, yo creo que con eso queda surtida la presentación o ese primer momento en cuanto a lo que tiene que ver con con la presentación de la competencia. Les pregunto, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Es claro? Sobre todo eso, ¿es claro? Bueno, muy Sí, bien. señor. Gracias a todos y a todas por responder. Voy a tomar aquí una evidencia, qué pena. Listo. Tener una evidencia de la clase porque se me suele olvidar. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a entrar al momento 2 de nuestra sesión en línea y es explicar precisamente esa evidencia que busca que nosotros logremos analizar nuestro contexto productivo. Entonces venimos acá. Bueno, paréntesis. Ustedes tienen el material de formación en Sayune, ¿cierto? Ya ustedes están familiarizados, van en una fase muy avanzada. Yo creo que ustedes interactúan con Sayuna. Si alguien no interactúa y necesita que le explique, lo manifiesta. Pero ustedes saben que en Sayuna siempre van a tener, de acuerdo a la fase y a la actividad, según la guía que estén desarrollando, van a tener ahí donde ustedes alojan las evidencias como el instrumento de evaluación, que es lo que les van a pedir, los criterios con los que el profesor les va a evaluar eso que ustedes entreguen, y también les ponen unos anexos, que son archivos con recomendaciones, con links, ¿cierto? Con algún material para formación. Entonces, preferiblemente, pues nosotros vamos a trabajar con Sayuna y vamos a trabajar con el material. Bueno, esto lo tienen oculto, yo mañana se los habilito. Eh, Vamos a trabajar con el material de Sayuna y con nuestra plataforma, ¿cierto? Que es precisamente para eso la tenemos. Aquí están las dos evidencias de investigación, el mapa mental y la propuesta, ¿cierto?
El material que ustedes tienen acá es el mismo material que yo les pongo en una carpeta Drive. ¿Por qué los pongo en una carpeta Drive? Porque a veces es más rápido, más fácil que lo consulten por ahí, porque aquí en esta carpeta les puedo poner, que esta no es, en esta carpeta yo les puedo poner acá, AXO. En esta carpeta yo les puedo poner material auxiliar, ¿cierto? Entonces yo les pongo las recomendaciones para la caracterización, les pongo unos ejemplos de temas de investigación en AXO, les pongo un ejemplo de cómo elaborar ese primer mapa y también les pongo lo mismo que ustedes van a encontrar en Sayun. Esto es como un material de formación complementario para que lo tengan ahí a la mano. Listo, ¿qué les pido yo? Mucha responsabilidad con la gestión de la carpeta, porque me ha pasado, pues que aunque yo no les dé permiso, no sé cómo hacen para, para borrar el material, etcétera. Entonces, no nos pongamos pues como con eso, ya estamos adultos, lo digo porque me ha pasado, entonces es importante que, que haya esa claridad al respecto. Listo, entonces yo se las voy a mandar ya mismo, se los voy a compartir acá en el chat y la idea es que ustedes descarguen de ahí pues como el material que consideren necesario y que les sirva. Listo. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a revisar ahí precisamente lo que nos compete en cuanto a la evidencia número uno. Listo, entonces les propongo que de acuerdo a nuestra guía, ¿cierto? Que ya ustedes lo tienen claro, en esta fase vamos a desarrollar esta competencia transversal de investigación y de acuerdo a la competencia y a la guía, vamos a empezar por acá, por el mapa mental. Listo. Y es que el mapa mental, de acuerdo al proyecto formativo, a la fase en la que ustedes se encuentran y al resultado de aprendizaje al cual atiende, busca que ustedes estén en capacidad, ¿cierto?, de hacer un análisis de esas características que tiene su contexto productivo, el contexto donde ustedes se desempeñarán como tecnólogos en desarrollo de software, en ese contexto productivo, en ese contexto laboral, ¿cierto? ¿Qué pasa a la luz de unas categorías? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cierto? ¿Cómo es eso del ATSO? ¿Cómo funciona en Colombia? Y a nivel, por ejemplo, tecnológico, ¿cómo funciona? ¿Con qué tipo de cosas trabajan? ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Qué es lo que más se produce? Páginas web, etcétera, etcétera. ¿Con qué, no sé, con qué software, con qué metodologías? Me disculpan si cometo errores, pues porque ustedes son los que saben de software. ¿Con qué software, con qué tecnologías, no sé, con qué metodologías digitales trabajan, etcétera, etcétera? Pero en el campo cultural, entonces, ¿qué relación puede tener el desarrollo de software para, no sé, rescatar o difundir o contribuir a procesos sociales que quieran reivindicar temas culturales, etcétera, etcétera? Es decir, la herramienta o el conocimiento cómo puede aportar o cómo es su contexto en lo social, cómo es su contexto en lo tecnológico, cuáles son sus características mejor en lo social, en lo tecnológico, en lo normativo, en lo político, ¿cierto? Cómo se protege, pues, cómo está regulado por el Ministerio, no sé, del Trabajo, el oficio en Colombia, desde lo económico, quiénes son los principales empleadores de sus servicios, ¿cierto? La caracterización, precisamente como su nombre lo dice, busca es que ustedes logren hacer una observación amplia y profunda del contexto a la luz de las categorías que se les piden, ¿cierto? Que son categorías económicas, sociales o culturales, normativas o políticas y tecnológicas. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos vamos acá a la RAE, para que no nos enredemos, bueno, pero es que esto no... Nos dice que acción o efecto de caracterizarse, pues sí, pero ah, rápidamente, pues que es que me interesa que ustedes descriptivamente entiendan para qué se hace.
Entonces, mire, una caracterización, como lo vemos acá, se refiere precisamente a identificar los atributos, ¿cierto? Como su nombre lo indica, las características de algo. En este caso, los atributos, las características de lo que conocemos como análisis y desarrollo de software, ¿cierto? O el contexto productivo laboral del análisis y el desarrollo de software a la luz de unas dimensiones o a la luz de unas categorías. ¿Listo? Entonces, ¿qué permite una caracterización? Pues implica o permite reconocer quiénes son los implicados, qué es lo que pasa, cómo funciona, quiénes hacen parte de, listo. Entonces, con esto, ¿qué buscamos? Vamos a buscar lo siguiente. Buscamos primero que ustedes logren plantear las características de ese contexto productivo a través de las categorías que venimos hablando. Listo. Que los conceptos estén dispuestos en un orden lógico. Listo, a eso lo vamos a llamar secuencia. Entonces, que tenga todas las cosas bien desarrolladas lo vamos a llamar contenido, que esté bien de contenido, que se entienda culturalmente, políticamente, tecnológicamente, cuáles son las características del desarrollo de software en Colombia y cuáles son las necesidades y las problemáticas que tienen. Listo, que haya secuencia, que haya organización, que haya apoyo visual y una correcta gramática y ortografía. Listo, básicamente eso es lo que se va a tener en cuenta en la construcción de esa evidencia o cuando yo vaya a calificar esa evidencia y con ello estamos hablando de esto. Entonces, acá les tengo un ejemplo, obviamente es de otra carrera, de otro programa, para no hacerles el mandado, pero esto es lo que me interesa hacer. Entonces, miren, cuando nosotros logramos, esto es un programa que se llama Gestión Integral del Transporte. Listo. Entonces, mire que tanto ustedes que saben de pronto muy poco o nada sobre gestión integral del transporte y yo que tampoco sé mucho sobre gestión integral del transporte, porque yo siempre les digo a mis aprendices, yo sé de investigación, yo les puedo acompañar en investigación, pero yo nunca hablo desde un lugar privilegiado y yo sé que los procesos de formación son procesos de formación colectiva. Listo, entonces muchas veces ustedes son a mí los que me enseñan de software y yo les enseño de investigación y así la cosa sale mejor, ¿cierto? Sale bien y verdaderamente hay aprendizaje. Entonces, miren que tanto ustedes como yo, a partir de este ejemplo, para que nos genere claridad, podemos ver que en la gestión integral del transporte, desde lo social y desde lo cultural, tienen unas características. Y yo jamás en la vida me hubiese como que reconocido eso. Y es que, por ejemplo, mire que aquí el aprendiz nos decía, claro, el transporte refleja la identidad cultural de algunas regiones. Y ponía ejemplos, chivas, colectivos, mototaxis. Y yo pensaba, pues claro, uno piensa en un mototaxi y yo personalmente de una se me viene a la cabeza la Costa Caribe, ¿cierto? Si es un mototaxi, pero si es una embarcación, ¿cierto? Que va por un río, entonces yo pienso de pronto en el Chocó. Si es una zona montañosa y es lo que conocemos como una chiva o una escalera, ¿cierto? Estos cosas grandes que se utilizan mucho en el eje cafetero, en Antioquia, precisamente. Entonces yo pienso en esos lugares, en zonas montañosas, ¿cierto? Entonces ahí yo dije, pues sí, este man tiene toda la razón. El transporte habla de los lugares y de las culturas que allí están, que allí habitan, ¿cierto? También nos decía, bueno, desde lo cultural, la percepción sobre la puntualidad, el orden, el respeto es importante en el transporte y en la eficiencia del transporte. Listo. Entonces él aquí dice, bueno, tenemos estas características, pero tenemos estas necesidades. Necesitamos adaptar sistemas de transporte a la diversidad cultural y regional que tiene el país, que todo esté mejor integrado, desde el transporte fluvial, conectándolo con el terrestre y luego, si se requiere, al aéreo, ¿cierto? Necesitamos una educación vial que fomente el respeto a los conductores, los peatones, los ciclistas, y yo le agregaría aquí a los animales, ¿cierto? Generar campañas de concientización sobre la seguridad y el cuidado del medio de transporte y las problemáticas, ¿cierto? Entonces miren que aquí nos habló desde lo cultural, hablamos de gestión del transporte desde lo cultural y nos queda claro cuáles son las características desde lo cultural, las necesidades que tienen y las problemáticas, ¿cierto? Si seguimos viajando a las categorías que nos pide el instrumento de evaluación,
Miren que si ya hacemos el ejercicio de venir acá, vemos que desde la perspectiva socioeconómica, el compañero nos decía que una de las características más importantes es que el transporte está directamente ligado a temas de derechos básicos fundamentales, como lo es al empleo, posibilita llegar a nuestros empleos, posibilita que los niños, los jóvenes, los adultos, quienes están en procesos de formación, lleguen a sus centros de formación, moviliza a las personas que se accidentan, que van de una zona rural a una zona urbana, una ciudad, donde llevan las personas con un problema grave que no se puede atender en el pueblo porque no hay la capacidad hospitalaria, médica, etcétera. Entonces, lo mismo, miren que si hacemos el ejercicio y nos vamos yendo por todas las categorías, empezamos sin saber nosotros nada, ni ustedes ni yo, de gestión del transporte, empezamos a decir, pues claro, este man tiene toda la razón, ¿cierto? Las características desde lo económico, y uno empieza a caer en cuenta, pues claro, el transporte es supremamente importante para todo, ¿cierto? Y quién iba a pensar que tenía relación con temas culturales. Yo de pronto hubiese pensado, bueno, sí, tiene relación con lo económico, mueve la carga, todo lo que mueve las importaciones, las exportaciones, el café que mandamos para otras partes, trae la tecnología que llega por los puertos, producto de los países de donde la importamos, ¿cierto? Yo de pronto uno lo piensa mucho desde ahí, desde lo económico, pero ya pensarlo, por ejemplo, desde lo cultural. Yo ese tema de las chivas, yo nunca me lo hubiese pensado desde esa perspectiva. Y lo mismo, por ejemplo, desde lo tecnológico, porque uno cree que el tema del transporte es un señor montado en un camión y que maneja y ya, ¿cierto? Y entonces ya cuando uno empieza a ver acá que nos dicen, no, hay un tema que es un tema de rastreo satelital, de monitoreo real, se están aplicando innovaciones a los vehículos, estamos fomentando lo eléctrico, lo autónomo, lo híbrido, se están buscando procesos de automatización en los centros de distribución y transporte inteligente, que no sé si han visto, ya hay muchos taxis autónomos en algunos países pues de Europa creo que es y en Estados Unidos propiamente, que se manejan solos, ¿cierto? Entonces, bueno, como que aquí todavía no, pero se está haciendo, ¿cierto? Es una característica de lo tecnológico y ahí se está avanzando. Y lo mismo nos presenta qué necesidades tienen. Ah, bueno, vea, personal, viejitos que, bueno, no viejitos, jóvenes también, que le da mucha lidia manejar las nuevas herramientas digitales o los GPS que tienen ya los carros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, miren que cuando nosotros logramos cuando nosotros logramos realizar ese proceso, ¿cierto? Cuando nosotros logramos caracterizar todo el contexto desde estas categorías que nos están pidiendo, ya nosotros podemos decir que tenemos un panorama muy amplio y muy profundo, ¿cierto? De lo que es nuestro contexto, pero ya en este caso, en el contexto del análisis y el desarrollo de software. Pregunto, ¿vamos bien? Listo, Nancy. Gracias, Nancy. Gracias, Cristian. Gracias, Ricardo, José y a todos los que van contestando. Entonces, esto es lo que buscamos, ya obviamente aplicado al, al programa de ustedes. Esto es lo que buscamos en esta realización de la evidencia número uno, que tiene que ver con esa construcción del mapa mental. Listo. Ahora, ya vemos que entonces les di el ejemplo, les mostré el instrumento y hay unas recomendaciones, ¿cierto? Entonces, esas recomendaciones están plasmadas acá. A mí me gusta que ustedes comprendan porque recuerden, nunca trato de hablar como desde la posición de que es que yo soy el profesor y por eso es así, o que porque el SENA lo especifica, sino todo tiene una justificación, ¿cierto? Y esta primera estrategia de aprendizaje, que es que logremos gestionar tanta información como lo es la caracterización, es precisamente con ese sentido, porque ustedes en un mapa mental tienen primero, sí o sí, que hacer un ejercicio de investigación o de gestión de información, de búsqueda mejor, de investigación todavía no, pero sí de búsqueda general y un poco profunda de información a la luz de esas categorías que se les están pidiendo. Pero como un mapa mental no puede estar lleno de texto, esa información que ustedes consulten cada vez la deben ir llevando a un proceso más sintético, al punto de que en pocas palabras o con poco texto, como lo vimos ahorita, puedan explicar unos temas muy amplios, ¿cierto? Como lo vimos ahorita. Entonces, eso a nivel cognitivo
¿cierto? A nivel de cómo funciona esta cocorota, eso genera un aprendizaje significativo, porque no es simplemente algo rápido que usted va a ver, va a copiar esto de acá y lo va a pegar acá, sino que implica un ejercicio juicioso para poder, a no ser pues de que sean irresponsables y pongan cualquier cosa, pero implica un ejercicio juicioso para poder llegar a ese nivel de síntesis, ¿cierto? Y ese nivel de síntesis implica que previamente hayan haya un paso a paso muy importante que genera aprendizaje significativo. Por eso aquí nos están diciendo desde diferentes pedagogos que saben mucho más de esto, ¿cierto? Que precisamente en la lógica y en ese intento de formar ese flujo y argumentarlo y que sea coherente, que es el mapa mental, pues precisamente se genera principalmente un ejercicio de focalización, de procesamiento de información, pero que a su vez nos deja, ¿cierto? Nos deja un material muy valioso que nos permite iniciar nuevos proyectos y esto es clave. Y yo insisto mucho en hacer una buena caracterización, porque miren muchachos, muchachas, cuando uno hace una buena caracterización, usted encuentra, por lo menos, y eso es lo más valioso, no solamente es entregar bien la primera evidencia, sino que usted encuentra un montón de ideas que usted puede convertir en su problema de investigación. Un montón. Miren que cuando hacemos una correcta caracterización es mucho más fácil decir, ve, yo me voy por esta necesidad, me interesa esta necesidad, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Después de hacer este mapa mental, que nos queden ideas de cuál posiblemente puede ser esa de las dos, de las tres, de las cinco que tengamos, que verdaderamente con la cual nos vamos a quedar, ¿cierto? La que vamos a elegir, con la que nos vamos a casar y que ahora la vamos a pasar de la idea a una propuesta de investigación propiamente, que ya es pasarla de lo muy general, de lo muy ideal, a un ejercicio más riguroso. Pero entonces miren que cuando hacemos esto bien, es mucho más fácil encontrar esa idea que muy probablemente se convertirá en nuestro problema de investigación. Listo, esa problemática, esa necesidad que queremos convertir en nuestro problema de investigación. Entonces miren que acá hay una definición, como les decía, importante, unos elementos que siempre van a componer el mapa, como lo vimos en el ejemplo, la idea principal en el centro, hacerlo de manera horizontal, que se amplíe siempre hacia afuera, ¿cierto? Y que siempre las ideas estén jerarquizadas, desde el centro hacia las categorías, y luego de las categorías que se desprendan esas ideas que a nivel de características, necesidades y problemáticas, pues explican la categoría y que a su vez estas llevan a todo el contexto general del análisis y el desarrollo de software. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta los enlaces, el contenido, el apoyo visual, la forma de jerarquizar o de categorizar la información, ¿cierto? La manera como las concentramos y organizamos la información pues que está allí, la coherencia en las ramas, las bifurcaciones y por último pues algunas referencias, ¿cierto? Que le dan como detalle y claridad de dónde salió la información. Eh, Se les pone un paso a paso, ¿cierto? Como una recomendación en función de esa actividad, que empiecen a definir el contenido, que le den un número limitado, ¿cierto? De características a ese contenido que quieren definir, en este caso a través de las categorías que se les piden, que haya, repito, una jerarquización, que esté todo unido y que haya coherencia, que siempre ampliemos hacia afuera y que nos ayudemos desde lo visual también. ¿Listo? Muchas veces las imágenes, los símbolos comunican lo que las palabras a veces se tendría que utilizar muchas. Algunas recomendaciones, primero empiecen a idear cosas, ¿cierto? Después de que empiecen a idear, ahí sí ya van bajando las ideas principales y las ideas secundarias que son las que verdaderamente van a ir al mapa. Háganlo de manera horizontal, organicen bien el espacio, utilicen el menor, perdón, número posible de palabras, apóyese en símbolos, en imágenes, en cosas que comuniquen y ayuden a reforzar lo que quieren decir. eh, y eviten saturar eso de mucho color. Listo, es decir, tampoco la cosa más sobria, más parca del mundo, pero tampoco la cosa más llena de colores como esa bandera que tengo aquí atrás. ¿Cierto? No, también buscar como un asunto de equilibrio entre la letra, las fuentes, el tamaño de la letra, el tamaño de las imágenes,
que eso sea pues como armonioso. Listo. Se les ponen unas herramientas para que ustedes pues hagan el mapa mental a través de esas herramientas. No es obligatorio, ¿cierto? Las pueden hacer a través de estas herramientas o utilizando otras que ustedes dominen, ¿cierto? Con las que estén más familiarizados, más familiarizadas. Aquí hay un ejemplo, pues, pero no es tan profesional como el que yo les mostré. Importante tener presente. eh, Vamos a tratar de que nos quede claro. La evidencia la vamos a entregar en un archivo PDF. Y ojo, repito, la pueden hacer a mano. Eso sí, pues la escanean, la convierten en archivo PDF y me la mandan. No se compliquen la vida, que no la quieren hacer a través de ninguna aplicación y que les gusta mucho lo artesanal o aprenden más así, hágalo a mano. Que es que yo lo quiero hacer como en una forma de collage a punta de recorte, hágalo como un collage, hágalo como quiera. Lo importante es que tenga estos criterios, desarrolle bien las categorías, nos queden claro cuáles son las características, las necesidades y las problemáticas, tenga estos criterios, ¿cierto? Y me lo mande en un archivo PDF. Ya el cómo lo hizo, yo no me voy a enredar con eso, ni les voy a molestar la vida por cómo ustedes me lo van a elaborar. ¿Listo? Entonces, lo vamos a entregar, si lo entregamos de manera digital o si lo gestionamos de manera manual, pues lo vamos a entregar en un archivo PDF, así lo vamos a subir a Sayuna, listo. Y soy muy reiterativo en eso porque aunque les digo, ha pasado con otras fichas que me ponen el enlace de Canva. Entonces yo entro a calificar a Sayuna y me ponen un enlace. Entonces yo soy, pero ¿cuántas veces le dije que el archivo era un archivo PDF? Por Dios. Listo, entonces, independientemente de dónde lo hagamos, lo descargamos como PDF y lo subimos a Sayuna como un archivo PDF. ¿Qué va a tener en cuenta yo en esta primera evidencia? El tema central y cómo manejaron los conceptos, cómo organizaron el espacio, ¿cierto? Cómo relacionaron las ideas principales con las secundarias, cómo estructuraron el mapa, cómo asociaron las ideas, cómo presentaron esa información y obviamente el tema gramatical y el tema de ortografía. Eso es lo que yo voy a tener en cuenta para la evidencia. ¿Cuándo la vamos a entregar? Esa evidencia la vamos a entregar máximo el próximo viernes 27, es decir, tenemos los 8 días para hacerlo. Aquí yo les hago unas recomendaciones en caso de que tengan que pulir y ya el 27 hasta las 11:59 con 59 segundos me la pueden entregar el viernes 27. Listo, así quedamos. ¿Está bien? Bueno, muy bien, muchas gracias por responder. Aquí sí necesito que todos y todas reaccionen, porque esto es como una confirmación eh, y como está grabado, entonces para no tener problemas después como con las fechas y eso. Entonces quedó acordado, lo haremos así y de esta manera oficialmente cerramos el momento 2 de nuestra clase. Como lo conversamos al principio, vamos a tratar de abordar 3 momentos. Nuestro tercer momento ya es muy corto, simplemente una recomendación, un ejercicio breve, rápido y culminamos por hoy. Listo. Entonces, yo les voy a compartir acá un enlace. Vamos a ver si nos permite. Ustedes entran ahí y responden a la pregunta que les aparece. La idea es que respondan con palabras cortas o con palabras claves o con frases cortas. O si alguno tiene dificultad en entrar al link, pues responde por aquí por el chat. Listo, entonces 2 minuticos para que demos respuesta a esta pregunta. Con sus propias palabras, ¿cierto? Yo no, aquí no es para calificar, no es para analizar, no es para nada de eso. Con sus propias palabras, ustedes en qué piensan, qué se les viene a la mente cuando les preguntan o cuando les mencionan o les hablan, como hoy, de una propuesta o de un proyecto de investigación. Eso, ¿a qué les suena? ¿Eso qué era? Listo. 2 minuticos. Entren por el link y contesten. Profe, Hola, buenas noches, qué pena. buenas Me noches. aparecen 3 reglositos y están en inglés. ¿Qué significa? Ahí en los renglositos escribes y donde te aparece como su VIP o
Ahí le das enviar. Eh, en Listo. cualquiera de los tres renglones es que ambos tres tienen diferente Sí. ente a Eh, Noter y el otro es a Word. en los tres renglones escribes y debajo de los renglones aparece un botoncito en la mitad. En ese botoncito Ah, en la listo. mitad, ahí ya lo envías. Lo que escribas, eso se envía cuando le des ahí. Vale, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muy bien, nos quedan dos personas por responder y terminamos. Van 9 de 11. De pronto alguien no le ha dado enviar. Denle en el botoncito de la mitad que aparece abajo para que puedan mandar las respuestas. Bueno, entonces, hola. Mientras tanto, mientras terminan de responder, una pregunta. En la guía que usted va a empezar como a que, porque todavía no miro la guía de aprendizaje 5, usted dice que la va a habilitar pronto, ¿cierto? Sí, señora. Ahí dentro de la primera actividad están las ramitas que hay para, o sea, que tengo que hacer para el mapa mental. Es que no alcancé a escribir todos los puntos. Están en el instrumento, sí, tranquila. Ah, Ahí en el instrumento que les aparece donde está la evidencia. Igual recuerde que ah, están en la carpeta. En la carpeta de Drive también está esa información. Yo ya les puse el link de la carpeta de Drive acá en el chat. Me dice si lo vuelvo y lo comparto. sí, sí, ya lo copié acá de todas maneras también el Listo. enlace. Entonces lo puedes Listo, coger muchas por gracias. la Yuna o lo coges por acá por el link que les mandé. Listo. Muchas gracias. Ahí están, son cuatro categorías. Socioeconómica, una, cultural, la otra, tecnológica, la otra, y política o normativa, la otra. Son cuatro. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá tenemos el registro de sus respuestas. Ustedes me cuentan, ¿cierto? Que cuando les hablan o les mencionan una propuesta, un proyecto de investigación, lo que más se les viene a la cabeza es que hay que profundizar en un tema, que investigar es profundizar en un tema, es algo sobre lo que se reflexiona, ¿cierto? Eh, es generar conocimiento o buscar un nuevo saber, como pusimos por acá, ¿cierto? Es analizar algo, es buscar información, ¿cierto? Es resolver problemas, es generar nuevas ideas, ¿cierto? Vámonos quedando con eso. Es generar soluciones, muy bien. Vámonos quedando con eso, ¿cierto? Y digamos que todo esto es así, pero hay que darle un orden, ¿cierto? Porque muy probablemente antes de solucionar, yo tengo que analizar. Y después de analizar, muy probablemente reflexione. Y después de reflexionar, muy probablemente me ponga a buscar información. Y cuando busque información, adquiero conocimiento. Y con ese nuevo conocimiento, produzco un aporte.
y con ese aporte soluciona un problema, ¿cierto? Pero entonces cada cosa tiene su tiempo y su momento. Con la construcción de nuestra propuesta de investigación, eso es lo que vamos a realizar. Vamos según las etapas y según el momento, el paso a paso que tiene toda propuesta de investigación, vamos a ir desarrollándola acorde al momento y a lo que debemos desarrollar al interior de la misma. Entonces, ojo, no perdamos esto de referencia y vamos a ver un video corto de 2 minutos para que conectemos y finalicemos y concluyamos nuestra clase de hoy. Entonces, el video se llama así. Elegir InDrive es elegir viajar seguro. Porque ¿Escucharon? ¿Sí se escuchó? Listo. Esperemos que se acabe la propaganda. Ahora sí. poder de la observación. Ver más allá de lo evidente. Observar no es solamente un acto visual. Es un acto en el que intervienen todos los sentidos cuando es posible. Supone un proceso mental. La mirada debe superar el nivel de las explicaciones espontáneas y evidentes y ver cosas distintas en lo mismo, desarrollando un espíritu de búsqueda, de investigación. Lo que cambia es nuestra mirada, no lo observado. La observación es una técnica poderosa que se puede emplear para comprender los problemas. Una técnica que exige disciplina y práctica. Toma lápiz y papel y empecemos. Para enfocar la observación de manera productiva, deberemos definir previamente cuestiones sobre qué, cuándo y cómo. Primero, ¿qué observar? Define lo que buscas. La observación debe realizarse con un propósito ¿Qué pasó? definido, ser hábilmente dirigida y cuidadosamente registrada. No tiene sentido observar indiscriminadamente si no se sabe con exactitud qué es lo que se va a observar. Segundo, ¿cuándo observar? Dale tiempo a la observación. Dispón del tiempo necesario para observar. Una mirada de vuelo de pájaro nos priva de descubrir nuevos ángulos. Observar exige conciencia en lo que observamos, y esta conciencia se activa si le dedicamos un tiempo y un lugar para entrenar nuestra mente. Tercero, ¿cómo observar? Con una clara intención y una consciente apertura mental. Así evitamos volver a los esquemas rutinarios que nos impiden observar cosas nuevas o soluciones creativas. Y muy importante en la observación, registra. Puedes escribir, dibujar, digitar. Esto es importante para comprender cómo cambia tu mirada. Escribe sobre el significado de cada uno de los elementos que conforman el problema. Determinan las características de las cosas, las transformaciones ocurridas, cómo se relacionan los diferentes elementos. La observación atenta nos da concentración y conocimiento real de las cosas. Recuerda, lo nuevo no está en el exterior, sino que está en la forma en que dirigimos la mirada a lo que nos rodea. Gestión de talento, conocimiento y oportunidad. Bueno, entonces básicamente quería compartirles ese material. Parece que nos permite conectar no solamente con lo que ustedes describieron, sino con el propósito de nuestra evidencia número 2. Y es que la evidencia número 2, la propuesta de investigación, toda propuesta de investigación formativa, básica, aplicada, documental, científica, la que sea, siempre van a ser de una necesidad, de un problema, de una falla o de la búsqueda de profundizar en algún tipo de conocimiento, ¿cierto? Entonces, como nace de allí, ¿cierto? Surge de un problema, surge de una necesidad, precisamente la primera fase de toda propuesta de investigación es encontrar el problema, ¿cierto? Y a veces pareciera muy fácil, pero encontrar verdaderamente un problema y fundamentarlo bien no es tan sencillo. Clave para fundamentar el problema bien, observar críticamente, ver más allá de lo evidente, como dice el material, y por ello
la importancia de hacer una buena caracterización. Si hacemos una buena caracterización, si hacemos un mapa mental, muy probablemente allí vamos a encontrar nuestra idea en un primer momento, y esa idea la podemos convertir ahora sí en un problema de investigación, que ya no es simplemente mencionarlo, ya no es simplemente dar nuestra opinión sobre eso que consideramos un problema, sino que ya ahí sí es desarrollarlo, explicar por qué es un problema, por qué es importante investigarlo, por qué afecta al sector o a una persona en particular, cómo contribuiría su solución al contexto en el cual se esté desempeñando la investigación, ¿cierto? Ya no es simplemente decir, eso es algo por resolver. No, ya es, bueno, descríbalo, plantéelo, argumentelo, ¿cierto? Y después de que usted logre argumentarlo, describirlo y plantearlo con todas sus variables, a quién afecta, quiénes están implicados, cómo mejoraría algo, qué impacto tendría, etcétera, etcétera. Cuando usted tenga eso, ya tiene la primera parte de su investigación, y es que acabo de encontrar un problema, ¿cierto? Y con ese problema, ya de ahí, pues se desprenderá el resto de actividades que debemos desarrollar, que entre esas actividades, como ustedes mismos lo dijeron, está entonces empezar a analizar información, a buscar información, ¿cierto? A comprender el tema que me interesa investigar, a profundizar en esas teorías, a buscar la explicación a ese problema, ¿cierto? Pero todo surge de allí. Y una vez logremos desarrollar bien nuestro problema, pues ya de ahí lo que se viene es cómo lo vamos a solucionar. Cómo lo vamos a solucionar será entonces objeto de nuestra próxima clase. Por ahora espero que entonces vayan desarrollando la evidencia y vayan pensando entonces, vayan dándole forma a eso que ustedes van a convertir en su problema, y que ojalá al final de esta competencia, producto de su propuesta de investigación, lo logremos solucionar. ¿Qué tiene que ser netamente el campo del ATSO? Sí, muchachos, porque ustedes están estudiando ATSO. Ahora, que eso puede estar ligado a otro tipo de disciplinas también, claro que sí, es que la investigación y la creación de conocimiento es eso. Entonces, ustedes se van a unir, no sé, en un tema de APSO y algo ligado al medio ambiente. Genial. Lo importante es que tenga que ver con ATSO, ¿cierto? Algo de ATSO y ligado, no sé, a algo cultural y social, también lo pueden hacer, pero entonces que quede claro que la contribución del análisis y el desarrollo de software ahí es importante, y que hace parte de todo el desarrollo de la investigación. Listo, entonces vamos encontrando ese problema, vamos encontrando o vamos pensando en qué todo ese contexto nuestro nos interesa hallar un problema, y vámosle dando forma para que ese sea el inicio de nuestro próximo encuentro sincrónico. Listo. No siendo más, hemos finalizado por hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, es momento de realizarla, y si no, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Listo, muchachos, muchachas. Que tengan una feliz noche. Gracias, buenas Hasta noches. luego, profe. Hasta luego. Chao, con mucho gusto. Que estén bien. Gracias. Chao.